En este ejercicio, en el apartado A, nos están diciendo de qué depende la estructura de un compuesto iónico. Bueno, y nos están diciendo que si depende de la carga y de la relación de radios. Esto es verdadero. Bueno, tenemos distintos tipos de estructura, ¿vale? Tenemos estructura tipo cloruro de cesio, cloruro de sodio, blenda de zinc, eh, CaFe2, rutilo, cristobalita y gursita. Bueno, estos son los tipos de red más común que tenemos en los compuestos iónicos y, bueno, pues dependen del tamaño de los iones, ¿vale? Y, bueno, simplemente esto es por la distancia de equilibrio. Tienen que estar a una distancia de equilibrio. Bueno, entonces esto pues vamos a tener bueno, pues distintos tamaños en los que se va a cumplir esta distancia de equilibrio, que van a hacer que sea una red u otra, y también pues de la carga de los iones, ¿vale? Que se agruparán de tal forma que no pierdan la electroneutralidad. Bueno, esto es simplemente pues porque los tenemos que tener. Ya sabéis que, bueno, pues hay iones de carga positiva, iones de carga negativa. Bueno, tienen que estar pues relativamente próximos para que este compuesto pues no pierda la electroneutralidad, con lo cual también depende de la carga de los iones, ¿vale? En el apartado B, que también es verdadero, nos están pidiendo que si la polaridad en un enlace covalente depende de la electronegatividad de los átomos que están enlazados. Bueno, pues esto es verdadero también y la razón es la siguiente. La polaridad de un enlace químico se da cuando existe una distribución asimétrica de la nube electrónica del enlace. Esto sucede cuando hay dos átomos enlazados con distinta electronegatividad, ¿vale? Esa sería la razón. Simplemente para que os hagáis una idea, bueno, la diferencia de electronegatividad es, bueno, la electronegatividad en sí es simplemente la capacidad que tiene un átomo de atraer electrones hacia sí en un enlace covalente. Entonces esto va a provocar la polaridad, simplemente porque existe una distribución asimétrica de la nube electrónica. Es decir, hay un átomo que, bueno, pues se va a llevar más densidad electrónica que otro, ¿vale? Entonces eso sucede cuando hay una diferencia de electronegatividad. Y en el tercer apartado, esto es falso, nos están pidiendo, bueno, que si los sólidos covalentes se disuelven bien en compuestos apolares. Bueno, esto es falso, y es falso porque los sólidos covalentes hay que tener en cuenta lo primero si son covalentes moleculares o covalentes no moleculares, ¿vale? Sólidos covalentes no moleculares serían el carbono diamante, el carbono grafito, fundamentalmente, y estos pues no son solubles en nada, ¿vale? Porque son sólidos y es muy difícil romper los enlaces covalentes a los que están unidos. También estarían los sólidos covalentes moleculares. Estos tienen enlace covalente, pero no se unen entre sí por enlace covalente, sino que se unen por enlace de hidrógeno o fuerzas de Van der Waals. Bueno, en estos lógicamente van a ser solubles siempre y cuando la estructura del disolvente sea semejante a la estructura del soluto, ¿vale? Y entonces hay pues distintas estructuras. Están las moléculas polares y las moléculas apolares. Bueno, existe la regla de semejante disuelve a semejante, ¿vale? Entonces os voy leyendo lo que he puesto. Los compuestos apolares se disuelven bien en
Disolventes apolares, ya que semejante disuelve a semejante. ¿Vale? Esto sería, los compuestos apolares se disuelven bien en disolventes apolares, mientras que las sustancias polares se disuelven bien en disolventes polares, ¿vale? Eso sería.